35%. En ese orden de ideas, entonces, el contribuyente debería pagar el impuesto de renta más el anticipo del año siguiente, pero se puede descontar el impuesto que en el año anterior haya, perdón, el anticipo de impuestos que haya liquidado en el año anterior para el año gravable en el cual está presentando la declaración. Y se puede descontar también las retenciones en la fuente que le hayan practicado. ¿Por qué? Porque esos son anticipos de impuestos. Y la diferencia es lo que corresponde entonces al valor a pagar por parte del contribuyente. Que una vez que liquida esos valores, que le pueden dar, si le da positivo es un impuesto que debe pagar. Si le da negativo, entonces ese valor negativo se convierte, como les decía ahora, en un saldo a favor del contribuyente que lo podrá imputar en la declaración del próximo año para disminuir también el impuesto a cargo de ese año. También entramos a mirar lo que es las sanciones. La sanción por extemporaneidad que decíamos nosotros, recordábamos, que cuando el contribuyente presenta su declaración, pasado la fecha que previamente le ha establecido la DIAN como fecha límite de presentación, entonces esa declaración que se presenta se considera una declaración presentada de manera extemporánea, es decir, por fuera de la fecha. En ese caso, entonces, el contribuyente deberá liquidar además una sanción por extemporaneidad. Y decíamos, la sanción por extemporaneidad es equivalente al 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes, ¿sí? Es decir, aquí no es que uno dice proporcional, que si fueron 2 días, entonces paga proporcional, no. Si fueron 2 días, si fue 1 hora, en fin, o 1 minuto de extemporaneidad, paga la sanción correspondiente a 1 mes. Si ya se demora más de 30 días, pues entonces sería 2 meses y así sucesivamente, pero en todo caso será el 5% por mes o fracción. Ahora, que si al liquidar esa sanción le da por debajo de 10 VTs, es decir, por debajo de lo que establece la norma, que en este caso serían 356.000 pesos, entonces declararía y pagaría por sanción 356.000 pesos, sin perjuicio además de los intereses, que luego vamos a ver cómo se liquidan, los intereses sobre el impuesto, sobre el valor a pagar por el tiempo de mora que haya tenido. Y hasta ahí creo que hemos quedado. Yo les pregunto, muchachos, ¿hasta ahí alguno de ustedes tiene alguna duda? No, profe, todo está bien. Ese es el recorderis que hacíamos entonces de nuestra última sesión de clase. Muy bien. Entonces, con el taller, ¿qué otra duda tuvieron ustedes con el taller? Fuera de la renta esa negativa. No, profe, yo creo que solo esa, porque las otras pues daba normal como en el ejercicio que hemos hecho en clase, entonces creo que no había ningún problema. Ah, qué bien, muy bien. Los demás compañeros también opinan lo mismo. Muy bien. Entonces vamos a trabajar hoy ya lo relacionado con el impuesto de renta de personas naturales, ¿sí? Personas común y corriente como nosotros, y que empiezan a vencerse ahora en el mes de agosto. Entonces vamos a aprender cómo se liquida esa declaración de renta de una persona natural, ¿sí? O de una sucesión ilíquida. Vamos entonces a mirar qué es lo que sucede. Lo que sí es que tenemos que tener claro nosotros qué es una persona natural. Y decíamos, en algún momento les decía a ustedes que una persona natural es todo individuo de la especie humana con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Es decir, cualquier persona sin importar la edad, después de que sea un individuo de la especie humana, que un niñito recién nacido, pero nació de cuna millonaria, entonces el papá al momento, antes de año, para el niño voy a asignar tanto patrimonio. Ya el solo hecho de que le haya asignado un patrimonio a su hijo al momento de nacer y diga que es solamente para él y que es intocable, entonces
ese muchachito acabado de nacer se convierte en un contribuyente declarante para el Estado. ¿Por qué? Porque es una persona natural, es un individuo de la especie humana que él como niño por su edad no está en condiciones de ejercer derechos y contraer obligaciones, pero para eso están los padres como tutores que se encargarán entonces de representarlo ante el Estado. ¿Y todo por qué? Porque al entregarle entonces una herencia, una parte de los bienes de los padres a ese niño, en ese momento ya se cumpliría en él un requisito que lo obliga entonces a ser declarante del impuesto de renta para el Estado. Eso es entonces una persona natural, cualquier individuo de la especie humana con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones. Ahora, vamos a mirar acá, esta guía que ustedes ven acá, se las voy a hacer llegar también oportunamente. ¿Qué consideramos nosotros una persona natural, un contribuyente desde el punto de vista de la norma? En el caso de las personas naturales, entonces nos está diciendo, se considera persona contribuyente del impuesto de renta y del de ganancia ocasional en el régimen ordinario, es decir, existen, les decía yo a ustedes que existe el régimen ordinario y el régimen especial, pero que el régimen especial es para entidades sin ánimo de lucro, cuya tarifa de impuesto es el 20%. Las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta pertenecen al régimen ordinario y se considera contribuyente toda persona natural o sucesión ilíquida que no se haya inscrito previamente en el monotributo y que haya percibido rentas en Colombia. ¿Qué está diciendo con eso? Todas las personas naturales, todo ser humano en Colombia es responsable del impuesto y es contribuyente para el Estado, ¿sí? Además, una situación adicional. El artículo 329 del Estatuto Tributario está, o estableció mejor, una forma diferente al de las personas jurídicas para presentar la declaración de renta. Y es que las personas naturales son las únicas que pueden o deben depurar su impuesto de renta bajo sistema de cedulación. Es decir, ustedes veían en la liquidación del impuesto o la depuración del impuesto de estas sociedades, ustedes vieron que simplemente eran unos ingresos, ¿cierto? Se iban los ingresos todos en una sola, de una sola, ingreso ordinario, extraordinario, no se hacía ningún tipo de distinción diferente a eso. Y los costos y las deducciones. En el caso de las personas naturales, la ley 1819 estableció que las personas deben presentar su declaración de renta bajo un sistema especial que se conoce como un sistema de cédulas, es decir, una situación donde se separan las rentas del contribuyente dependiendo de su actividad, de la actividad que las produjo. Si son de trabajo, si son rentas de capital, si son rentas de pensiones, rentas de dividendos, o si son otro tipo de renta, en el caso de los que tienen establecimientos de comercio. Entonces, tenemos claro, toda persona natural o sucesión ilíquida que no se haya inscrito previamente en el sistema único de monotributo, esa persona se considera contribuyente. Fundamentalmente estamos diciendo, todas las personas naturales somos contribuyentes. Ahora, para ser contribuyente y para ser declarante, entonces se debe tener presente este concepto, la residencia fiscal, ¿sí? Para poder que se considere como residente fiscal. Porque imagínese usted una persona colombiana que se va a vivir al extranjero con su familia, que no tiene nada aquí en el país, simplemente se va a vivir a otro país y aquí no tiene familia, aquí no tiene bienes, aquí no genera ingresos. Entonces, esa persona, pues, si ya está viviendo en otro país, declarará en el otro país. En Colombia, como no tiene nada, como no obtiene ingresos, entonces no estaría obligado. ¿Por qué? Porque no es un residente en Colombia. Pero, ¿cuál es el concepto de residencia que tenemos que manejar, cierto? Porque este concepto se da para nacionales, es decir, para colombianos
residentes en el país, para colombianos que residen en el exterior o para extranjeros que residen en Colombia o para extranjeros que eventualmente vienen al país, pero que están por unos determinados periodos de tiempo que los obliga entonces a ser declarantes o contribuyentes en el país. Entonces vamos a mirar ese proceso. Se considera entonces que una persona es residente cuando, mira, ¿cuándo se considera? Cuando cumple inicialmente este requisito. Esto es fundamental. Y vamos luego a explicarlo con un ejemplo. Se considera que la persona natural es residente cuando permanece en Colombia de manera continua o discontinua por más de 183 días calendarios. Cuando permanece en Colombia de manera continua o discontinua por más de 183 días calendarios, incluyendo en esos 183 el día de entrada y el día de salida del país, y durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios. Aquí obviamente ustedes dirán, bueno, es como enredada la situación, 183 días continuos o discontinuos, pero durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Entonces, para eso he preparado entonces este ejemplito sencillo. Supongamos que un colombiano o un extranjero cualquiera, domiciliado en Estados Unidos, visitó Colombia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019. Si visita Colombia entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019, los 365 días calendario empiezan a correr de la fecha de ingreso. O sea, ¿en qué fecha? Aquí, 1 de julio. Hasta ahí me hago entender, muchachos. Sí, señor. Sí, claro. Sí, o sea, sí, profe, sí. ¿cuándo empieza a correr los 365 días? A partir del día en que la persona, el extranjero o el colombiano residente en el exterior, llegó al país. ¿Cierto? Ahí arrancó el primer día. Muy bien. Luego entonces dice que a diciembre 31 de 2019 esta persona no ha adquirido la calidad de residente. ¿Por qué? Porque solamente permaneció en el país durante 92 días. ¿Y qué dice la norma? Deben ser 183 días, ¿cierto? Si son 183 días o más que debe permanecer en el país y no los cumplió, entonces para el periodo 2019 no sería entonces contribuyente inicialmente esa persona. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con esta condición. Más de 183, solamente lleva entonces en el país 92 días. ¿Por qué? Estuvo el 1 de julio al 30 de septiembre. Eso le da entonces residencia en el país 92 días. Entonces, por el 2019 no es contribuyente para renta en Colombia, ¿sí? Hasta ahí no tendría inconveniente. Pero nos dice, posteriormente arriba una vez más a Colombia el 1 de febrero del 2020 y permanece en el país hasta el 11 de mayo del mismo año. Al hacer el cálculo nos dice entonces que esa persona estuvo en el 2020 en el país 100 días, ¿sí? 100 días. Como él había entrado el 1 de julio y está en el país hasta el 11 de mayo, significa que ahí se cumple un periodo de 365 días continuos, porque desde el 1 de julio hasta el 30 de mayo habrían los días que se consideran ahí de 6 meses de 2019, más los 5 meses, casi los 4 meses de 2020, serían 180, y 120 serían 300 días, 311 días, ¿cierto? En esos 311 días está dentro de un periodo continuo. ¿Por qué? Arrancó 1 de julio de 2019, volvió a Colombia en el 2020 y se quedó hasta el 11 de mayo. Él no esperó para venir en el 2021, sino que vino en el 2020. Entonces,
que ahí consecutivamente se cumplen entonces los 365, o está dentro del lapso de tiempo de 365 días. Es decir, esa persona tiene una estadía en el país que serían 92 días de 2019 y 100 días de 2020 dentro de un rango de 365 días. Así las cosas, entonces está diciendo que esa persona permaneció en el país entonces por más de 183 días y no es, decíamos ahora, no es contribuyente para el 2019, pero como en el 2020 sí va a cumplir 192 días, es decir, va a superar los 183 días dentro de un rango de 365. Entonces está diciendo, para el 2020, este contribuyente se considera residente fiscal en Colombia y por lo tanto sería entonces contribuyente en nuestro país para el periodo gravable 2020, que lo debería presentar ¿cuándo? En el próximo año 2021. Entonces, está diciendo, ahora, si la persona, por ejemplo, hubiese llegado a Colombia el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, 92 días, pero en el año siguiente, en el 2020, no viene en enero, sino que dejó para venir por allá en octubre. Entonces ya en octubre no le cumplen los 365 días. ¿Por qué? Porque los 365 días se cumplirían exactamente el 30 de junio, porque él entró el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Como entró el 1 de julio la primera vez, el año de los 365 días se cumplirían el 30 de junio de 2020. Entonces, si él vuelve por allá en octubre de 2020, ya ahí no sería contribuyente en el 2019, ni tampoco en el 2020. Esa sería la situación que tendríamos que mirar. Eso es entonces para efectos de residencia en el caso de colombianos que viven en el exterior, extranjeros que viven en Colombia o extranjeros que vienen a Colombia, entran y salen y entonces en esos periodos de tiempo, en un año corrido consecutivo de 365 días, superan los 183 días de permanencia en el país. Eso los hace entonces obligados a presentar su declaración de renta en Colombia. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profe, ahí No, está profe. todo claro. Entonces, Todo bien. muy bien. Entonces, con este ejemplito ahora. Ya para que una persona natural que durante determinado año grabable cumpla alguna de las siguientes condiciones. Entonces, una situación inicial, decíamos nosotros, una primera condición es que la persona haya permanecido por más de 183 días calendario en el país en un periodo de 365 días. Pero además también se consideran residentes en estos casos. Mire, cuando el cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o sus hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. ¿Qué significa? Que una persona casada o en unión libre con pareja, con hijos en Colombia, decide irse a vivir al exterior, pero su señora, sus hijos quedan aquí en el país y todos son menores de edad y dependen de él, entonces esa persona se vuelve residente fiscal en el país. ¿Sí? Cuando, es decir, si queda la familia en Colombia, es residente fiscal en el país. ¿Sí? Así él está en el exterior. Cuando el 50% más de sus ingresos sean provenientes de una fuente nacional. Es decir, si la persona está en el exterior, pero devenga ingresos en el país y superan el 50%. Cuando el 50% más de sus bienes sean administrados en el país, es decir, la persona tiene 200 millones de pesos de patrimonio, pero todos los tiene en Colombia, o de esos tiene 150 millones de pesos en Colombia y tiene 50 millones en el extranjero. Entonces está diciendo, en ese caso, los bienes, más del 50% de sus bienes están siendo administrados en el país, por lo tanto también es residente fiscal en Colombia.
cuando el 50% o más de sus activos, el 50% más de sus activos se entiendan poseídos en el país. Entonces, cuando dice el 50% más de los bienes que tiene, se considera que son adquiridos en el país. En ese caso, esa persona es residente fiscal en Colombia. Otra, cuando no acredite su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, que le sucede a la gran mayoría de colombianos que se van al exterior y no tienen papeles. El que no tiene papeles en otro país no puede declarar en el otro país. Como no puede declarar en el otro país, se considera residente fiscal en Colombia, porque legalmente esa persona está en Colombia, aparentemente, ¿cierto? Se considera, ¿por qué? Porque no hay otro país que lo esté acogiendo bajo un proceso de nacionalidad, bajo un proceso especial que le permita entonces generar ingresos allá y declarar allá. Entonces, generalmente los ilegales no declaran en el otro país, por lo tanto se consideran residentes fiscales en Colombia. O cuando tenga residencia fiscal en un país calificado por el gobierno nacional como jurisdicción no cooperante o de baja o nula imposición. Eso es lo que antes se conocía en Colombia vulgarmente como paraísos fiscales, ¿cierto? Que son un montón de países, ¿cierto? Panamá estaba dentro de uno de ellos, aunque ya llegó a un acuerdo con Colombia para pasar, para poder brindar información, intercambiar información, entonces ya eso lo saca de ese proceso. Pero están las Islas Barbados, Bermudas, por allá Dubái, todo eso son territorios que tienen muy baja imposición para las personas a nivel impuesto, o fuera de eso que no le brindan, no intercambian ningún tipo de información financiera de los connacionales con nuestro país. Entonces dice, si no le brindan a Colombia información sobre los colombianos residentes allá o sobre qué tienen las personas allá, entonces Colombia dice, esos son países o jurisdicciones no cooperantes o donde los impuestos son supremamente bajos, que hace que los capitales del país se vayan más bien para esos territorios. Por eso entonces, en el caso colombiano, dice, quienes tengan platica por allá o tengan bienes por allá en esos territorios considerados de baja o nula imposición, esas personas se consideran residentes en Colombia y por lo tanto serán contribuyentes. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos, este jueguito de residencia? Sí, profe. Sí, profe, sí. Muy bien. Bueno, ya entonces vamos a mirar otra situación, las personas naturales declarantes. Pero permítanme, a ver, yo miro porque como esto para nosotros nos da apenas como 45 minutos de grabación, entonces tenemos que ir mirando que no nos vaya a dejar por fuera. Bueno, aquí dice que sigue grabando. Bueno, entonces, ya mirando el concepto de residencia, ahora decimos, ahora sí, ya teniendo claro quiénes son residentes. Una vez que se determine que la persona natural es residente en el país, ahora decimos, primero es contribuyente por ser residente en el país. La otra situación es, está obligado a declarar, será declarante en el país. Entonces, para ser declarante, para tener que presentar su declaración de renta, esa persona debe cumplir otros requisitos. Además, o sea, el hecho de que sea residente no necesariamente lo convierte en declarante. El que sea residente lo convierte en contribuyente, pero el ser contribuyente no significa necesariamente que la persona deba presentar declaración de renta. Ah, bueno, ya veo que ya llegó Juan Felipe también. Muy bien, bienvenido Juan Felipe. Entonces, ya cuando la persona natural es residente fiscal en Colombia, entonces ahora sí se va a mirar si tiene la obligación o no de presentar declaración de renta. Para efectos fiscales en Colombia, entonces se considera que una persona natural es declarante. ¿Sí? Además de ser considerado contribuyente, si debe declarar o no. Será declarante entonces todas las personas naturales y las sucesiones ilíquidas residentes que cumplan con alguno de los siguientes requisitos. Primera situación, para que sea
declarante, para que tenga la obligación de declarar en Colombia, es que sea responsable del impuesto sobre las ventas. Es decir, que sea un contribuyente que tenga un negocio, que desarrolle una actividad mercantil en Colombia y esa actividad esté gravada con el impuesto sobre las ventas, con el IVA o con el impuesto al consumo. En ese caso, será entonces declarante, estaría en la obligación de presentar declaración de renta. O, esto no es incluyente, es uno cualquiera de esos. O, que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2019 exceda de 4.500 VT. Es decir, si esa persona natural residente en Colombia al 31 de diciembre del año 2019 tuvo un patrimonio superior a 154.215.000 pesos. En ese caso, así no tenga ningún negocio, así no sea responsable del impuesto sobre las ventas, pero como su patrimonio es superior a 154.215.000 pesos, esa persona es declarante en Colombia, debe presentar su declaración de renta. Hasta ahí me hago entender, muchachos. ¿Dudas? Profe, una pregunta, o sea, Sí. que una persona que, un ejemplo, cualquier persona que adquiera una casa por ese valor, entonces ese año entra a pagar impuestos, a declarar No renta. solamente que la haya comprado en ese año. Ahora, puede ser, hay que mirar, si ese dinero para comprarlo lo tenían el año anterior, entonces tendría que declarar el año anterior. Pero si esa casa la está adquiriendo con un crédito del banco, entonces, claro, como se considera que su patrimonio va a cumplir con los topes, entonces en ese caso, el contribuyente es declarante del impuesto de renta. Debe presentar declaración el año siguiente. ¿Por qué? Porque ya va a tener un patrimonio superior a eso. Permítanme entonces, que parece que ahora sí nos va como a sacar de la reunión. Muy bien. Sí respondí tu pregunta. Sí, profe, sí. Entonces, es que yo no tenía plata, yo no tenía ni 5 centavos, pero el banco me prestó los 250 millones para comprar la casa. Listo, por el solo hecho de haber recibido eso, como ya empiezo a tener un patrimonio bruto, entonces dice, ese patrimonio bruto supera los 154 millones, ya soy declarado. ¿Claro está? Bien, ahora, la tercera condición es que los ingresos brutos sean superiores a 1.400 VT, es decir, que los ingresos que haya obtenido el contribuyente, esa persona natural, en el año 2019, hayan superado 47.978.000 pesos, es decir, todos los ingresos que sean susceptibles de generarle crecimiento, entonces, de crecimiento patrimonial, entonces son condiciones para que deba presentar declaración. Entonces puede ser que no sea responsable del impuesto sobre las ventas, que no tenga nada de patrimonio, ¿cierto? Que no tenga nada de patrimonio, pero que en el año 2019 tuvo ingresos por valor superior a esta cifra, 47.978.000 pesos. Claro, eran 48 millones, listo. Esa persona ya es persona natural obligada a presentar declaración de renta, ¿sí? Así no cumpla con los otros dos. Mire que los requisitos son excluyentes y no incluyentes. Luego nos dice también que los consumos mediante tarjeta de crédito excedan de 1.400 VT. Es decir, usted, como le sucedió a un ingeniero amigo en alguna ocasión, y me decía, es que yo en el año en que la DIAN me está diciendo que declare, yo no tuve trabajo, yo no tuve nada que hacer. Yo solamente tenía 3 tarjeticas de crédito y con eso mercaba. Yo compraba con una y pagaba con la otra, después compraba con la otra y pagaba, y así sucesivamente. Cuando se dio cuenta, la DIAN, solamente por reporte exógeno, le dijeron, es que por tarjetas de crédito usted movió más de 1.400 VT. Debe declarar. Él dijo, fue allá a la DIAN, les dijo, pero es que mire, y les contó la historia que les estoy contando a ustedes, y la DIAN dijo, no, eso no es problema de nosotros. Usted tuvo consumos mediante tarjeta de crédito que superaron el tope de 4.400 de 1.400 VT, por lo tanto, usted debió haber presentado la declaración de renta.
esa situación, cuando la DIAN le informó 2 años después de haberse vencido el plazo para presentar declaración, y él no sabía, y él alegó, es que yo no sabía de eso. Pues el desconocimiento de la norma no exige de la responsabilidad. Le tocó presentar la declaración de renta, liquidar la sanción por extemporaneidad y pagarlo. ¿Por qué? Porque no tuvo ingresos, pero tuvo estos movimientos, estos consumos mediante tarjeta de crédito. Entonces, ahí también hay que tener cuidado eso. Ahora, que también puede ser que el valor total de las compras y consumos supere las 1.400 VT. Ah, que es que yo no era responsable de impuestos sobre las ventas, mi patrimonio es muy bajito, los ingresos fueron inferiores a 47.978.000 pesos, no utilicé tarjetas de crédito, pero pues yo por allá hice compras, ¿cierto? Hice compras con lo que me gané, entonces compraba, la llevaba por aquí a la cuenta ahorro, o simplemente, como sucede con algunos trabajadores en las empresas, van y los mandan a que hagan alguna compra para la empresa, y el trabajador, cuando le piden el NIT, en vez de dar el NIT, como no se acuerda, da el número de cédula de él, entonces inmediatamente la compra queda como si lo hubiera hecho él. Entonces dice, en ese caso, el valor de las compras y consumos superó 1.400 VT, debe declarar, ¿cierto? Entonces también ahí hay que tener cuidado con esa situación. Y la otra, que el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedan de 1.400 VT. En este cae mucha gente. ¿Cuál gente cae en este? Los que tienen familiares en el exterior, y esos familiares siempre tienen una persona, uno de los familiares aquí, que es a través de quien canalizan todos los giros que ellos mandan. Entonces lo mandan a nombre del papá, o a nombre del hermano mayor, o a nombre de una hermana, y siempre todo va llegando a nombre de esa persona. Y la persona no se da cuenta que todos esos giros le están entonces aumentando esta situación y lo están volviendo entonces una persona obligada a presentar declaración de renta. Entonces, cuando usted tiene familiares en el exterior, pues tiene que mirar cómo soluciona esto para que su familiar no esté mandando siempre los giros a nombre suyo, sino que esté cambiando entonces de persona cada vez que va a enviar un giro, de tal manera que usted no vaya a verse metido en la obligación de tener que presentar declaración de renta porque sus movimientos bancarios, operaciones financieras, los giros que usted reclamó, que usted además cogió esa platica que él le mandó y fue y la consignó en una cuenta suya, entonces pues usted era quien la manejaba. Pues todo eso es lo que, si él le manda 20 millones de pesos, entonces tuvo 20 millones de pesos que usted recibió por giros. Fuera de eso, usted fue y los consignó, entonces 20 millones de giros y 20 millones de consignó, ya le dan movimiento a usted de 40 millones de pesos. Y si la persona vuelve y le manda otra plata, entonces usted vuelve a hacer lo mismo. Finalmente, usted tiene que presentar declaración de renta. Y entonces el impuesto tiene que decirle a su familiar, mire, si me toca pagar impuesto, como yo no tengo ningún otro tipo de ingreso, mire, el impuesto lo paga usted, para que así no se vaya a ver usted metido en problemas por una situación de esta. Y vuelvo y le repito, en esto sucede mucho con personas que tienen familiares en el exterior y que envían el girito acá porque consiguen la platica y entonces van haciendo su ahorrito, lo mandan acá que para que le consigan, le compren una casita o para que le compren alguna cosa, o simplemente para que los padres puedan vivir, ¿cierto? Entonces eso hace que la persona que reciba vaya acumulando esta situación de operaciones financieras, bancarias, y lo obligue entonces a presentar declaración de renta, ¿sí? Entonces, quienes tengan familiares así, coméntenle esa situación para que no se vayan a ver entonces inmersos en los procesos de eso. Ahora, para la presentación de la declaración de renta y para tener en cuenta todos estos valores, se toma como base el valor de la unidad tributaria del año 2019, que había sido establecido por la DIAN en 34.270 pesos. Esa es la base para tener en cuenta estos topes de obligados a presentar declaración por el año grabable 2019. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta?
Profe, ¿me puedo volver a aclarar lo de que esos 34.270, o sea, el valor de unidad de valor Está tributario? diciendo, tenemos que la unidad de valor tributario es una unidad que creó la DIAN para efectos, creó el Estado colombiano para efectos de no tener que sacar unos decretos tributarios que sacaba anteriormente, que tenían más de 6.000 páginas, más de 6.000 hojas. Eso era complicado para nosotros los contadores entenderlo, porque teníamos que leernos todas esas hojas. Y básicamente uno veía que era lo mismo. Entonces el Estado se creó esta figura de la unidad de valor tributario que la actualiza cada año de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Y con esto, entonces, simplemente expide cada año un decreto de media hojita actualizando el valor de esta unidad de valor tributario VT. Y cuando actualiza esto, automáticamente todas las cifras tributarias quedan actualizadas también. Entonces, basta con que uno le diga, mire, la VT ya pasó de un valor a otro. En ese momento ya sabe que estos topes simplemente cambian. ¿Por qué? Porque estos 1.400 no van a cambiar, esto sigue siendo fijo, pero lo que cambia es el valor ya en pesos. ¿Por qué? Porque la unidad de valor tributario, la VT, va teniendo una cotización superior cada año a medida que pasa el año y obviamente se aumenta por el aumento en el índice de precios al consumidor. Eso es lo que Ah, ya. ustedes, para los que tienen los famosos créditos de vivienda en unidades de valor real, las famosas UR, y usted dice, pero ¿por qué yo hice un préstamo y en UR y yo veo que pago la cuota y pago la cuota de los primeros 7 años? Usted ve que la cuota, el capital, en vez de bajar, sube. Y, pero ¿por qué me sube el capital si me prestaron a mí 200 millones de pesos? ¿Por qué les debo 220 si yo hace 2 años estoy pagando? Entonces, eso le está sucediendo. ¿Por qué? Porque la unidad de valor real, que es la unidad para VR, para préstamos de vivienda, créditos hipotecarios, esa también se actualiza, y esa se actualiza de manera mensual, de manera diaria. Cada mes sacan entonces de manera anticipada, están diciendo, está en el Banco de la República, el valor de la VR para cada día del mes siguiente será esta. Y hace toda esa proyección y con eso es que los bancos cobran. Entonces, claro, como el valor de la VR va subiendo, entonces la gente dice, cada día debo más, y no ve que su crédito realmente baje. Y empieza a bajar por allá después de los 7 o 8 años más o menos. Esas son situaciones que se ha creado el Estado para poder entonces facilitar la expedición de decretos que obviamente no impliquen muchas hojas y mucha complejidad para las personas. Eso es lo que básicamente se da. Esto entonces fue eso, creado el Estado, se demoró muchos años para hacerlo, pero finalmente lo hizo, y esto realmente benefició mucho la labor de todos los asesores tributarios a nivel del país. Muy bien. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe, todo bien. Ninguna, todo bien. Bueno, Profe, está bien. hagamos entonces un recesito, vamos a tomarnos un tintico y volvemos para que hablemos ya de lo que tiene que ver con las tarifas de impuestos y podamos pensar en hacer un ejercicio. Ok. Listo, Bueno, profe. Bien, muchachos. Un cabecito, pero ahí, no sé, Natalia me esta no era y no era 45 minutos, pero yo veo que esto sigue grabando.
ir entendiendo cómo se liquida la declaración de renta de una persona natural, pero qué conceptos debemos tener presente. Muy bien. Entonces, les decía que toda persona natural debe presentar entonces su declaración de renta por el sistema de cédulas, por sistema cedular. ¿Qué significa? Que simplemente el Estado colombiano decidió clasificar los ingresos de las personas naturales por diferentes conceptos. Inicialmente, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1943 del año 2016, se establecieron 5 cédulas, que eran las cédulas de las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales, las rentas de pensiones y las rentas de dividendos. Habían 5, ese estaba clasificado en 5 cédulas. Y el proceso era depurar cada cédula independientemente y una tabla para cada uno. Después, con la Ley 1819, pues dijeron, no, qué bobada, eso, las rentas de capital y las rentas no laborales, que generalmente se tenían, junto con las rentas de trabajo, se tenían que llevar y se liquidaban con la misma tabla. Entonces, ¿qué bobada hacerlo de manera independiente? Vamos a hacerlo en una sola cédula. Y se reunieron estas 3 rentas, las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, en una única cédula que se llama la cédula general. Entonces tenemos ya para el año 2019 el sistema cedular tiene solamente 3 cédulas, ya no 5 sino 3 cédulas. La cédula general, que reúne las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Tenemos la cédula de rentas de pensiones, que solamente tiene que ver con la parte pensional, y tenemos una tercera cédula, que es la cédula de dividendos y participaciones. Esta cédula, como lo digo acá, no admite costos ni deducciones de ninguna naturaleza. ¿Qué significa? Que cuando una persona tiene acciones o aportes en una sociedad y recibe utilidades de esa sociedad, esas utilidades se llaman dividendos o se llaman participaciones, dependiendo del tipo de sociedad. Si es una sociedad anónima, esos dividendos, esas utilidades que recibe una sociedad por acciones, se llama dividendos. Si es una sociedad de responsabilidad limitada, entonces las utilidades que recibe se conocen como participaciones. Sobre esos valores que recibe, esa persona no puede restar absolutamente nada. Es decir, que si recibe 50 millones de pesos de utilidad, sobre esos 50 millones de pesos tiene que ir a mirar cuánto es el impuesto y no le puede restar ni un peso, que es que yo pague seguridad social, que es que yo pago arrendamiento, que es que yo me tengo que transportar, nada. No le permite el Estado descontarse absolutamente nada de estos ingresos por dividendos y participaciones. Mientras que las rentas de capital, las rentas de trabajo y las rentas no laborales sí es posible, lo mismo que las rentas de pensiones. Ahora, ¿cómo están compuestas entonces cada una de esas cédulas? Entonces, vamos a mirar. En la cédula general, que tiene, decíamos, las rentas de trabajo, entonces en esa renta, la cédula renta general, tenemos las rentas de trabajo, que está compuesto ¿por qué? Está compuesto por salarios, por comisiones, por prestaciones sociales, por viáticos, por gastos de representación, por honorarios, por emolumentos eclesiásticos en el caso de los curas, por compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo, cuando son esas empresas intermediarias de empleo, se llaman cooperativas de trabajo asociado. Entonces, las rentas de trabajo que hacen parte de la renta general, entonces, o de la cédula general, son salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos y compensaciones que se reciban por trabajo asociado. Esta cédula tiene también unas rentas exentas, pero esas rentas exentas, que son las que el contribuyente puede descontarse de sus ingresos, están limitadas a un 40% del total de esta renta. Entonces, coge los ingresos totales por rentas de trabajo del periodo gravable, menos los ingresos no constitutivos de renta, que ya vamos a ver también cuáles son, y que no excedan de 5.040 VTs. Esto entonces dice, coge todos sus ingresos y les calcula el 40%. Si el 40% supera
Los 5.040 VT solamente se puede descontar hasta este valor. Si el 40% no supera este valor, entonces se puede descontar la totalidad. Ahora, si esas rentas exentas le dan un poquito más del 40% de sus ingresos laborales, de todos estos ingresos de trabajo, entonces tampoco se puede descontar. Entonces aquí hay una situación de complejidad que obviamente tenemos que entrar a mirar luego con un ejemplito claro que nos permita entonces entender todo eso. Lo importante inicialmente es saber cómo están compuestas las rentas de trabajo. Entonces recordemos salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos. Las prestaciones sociales son cesantías, prima, vacaciones, intereses. Viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos y compensaciones por trabajo asociado cooperativo. Esos son rentas de trabajo que hacen parte de la cédula general. ¿Qué otra hace parte de la cédula general? Las rentas de capital. ¿Cuáles son esas rentas de capital? Las rentas de capital son las compuestas por intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de la propiedad intelectual. ¿Sí? De estas solamente se podría descontar hasta el 10% de la renta. Hoy en día quedaron haciendo parte del 40% de máximo de renta exenta. Pero fundamentalmente rentas de capital, cuando hablamos de rentas de capital, es aquellas personas que tienen, por ejemplo, un dinero y lo tienen en un CDT, ahí tienen entonces unos rendimientos o unos intereses. Cuando prestan esa plata de interés o la tienen en certificados de depósito a término o alguna inversión, le genera intereses o le genera rendimientos. Esas son rentas de capital. ¿Por qué? Porque hacen parte de un capital que la persona tiene invertido. Ahora, que la persona no tiene plata prestada, pero tiene casa, ¿cierto? Tiene una bodega o tiene un local, lo tiene arrendado. Los arrendamientos hacen parte de las rentas de capital. Las regalías que reciba por alguna situación específica, que obviamente considere la norma tributaria. Generalmente son muy pocas las que se dan, porque estas regalías casi siempre están en cabeza de personas jurídicas. Lo mismo que la explotación de la propiedad intelectual. Entonces, aquella persona que diseña un programa de computador y lo vende. Entonces, esa explotación de esa propiedad intelectual también entonces le genera unos ingresos y eso hace parte de las rentas de capital. Entonces ya tenemos, dentro de la cédula general, tenemos las rentas de trabajo y tenemos las rentas de capital. ¿Qué otras rentas vamos a tener dentro de la cédula general? Entonces dice que también tenemos las rentas no laborales. ¿Cuáles son esas rentas no laborales? Aquellas otras rentas que se obtienen y que no tienen relación directa con una actividad de contrato de trabajo. Entonces, en este caso tenemos los honorarios de personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Entonces, usted ve que, por ejemplo, aquí teníamos honorarios y en las rentas de trabajo teníamos también honorarios, ¿cierto? Aquí son los honorarios de una persona natural que no contrata auxiliares, ¿cierto? Aquí en rentas no laborales estamos hablando de honorarios, pero cuando esas personas naturales contratan por al menos 90 días continuos o discontinuos a 2 o más trabajadores. En este caso son reconocidas dentro de la cédula general, pero son honorarios diferentes. En este caso estamos diciendo, estos honorarios son obviamente profesionales que para desarrollar su labor contratan o se ayudan de 2 o más auxiliares. En ese caso es como hablar de un contador que monta su oficina de contabilidad, contrata él, pero para efectos de poder visitar las empresas se contrata entonces unos 2 o 3 auxiliares y los vincula a su actividad. En ese caso entonces él recibe honorarios, pero como de esos honorarios tiene que pagarle a esos trabajadores, entonces esos están haciendo parte de las rentas no laborales y no de las rentas laborales que hablábamos en la primera parte de la cédula. Que también están entonces todos los demás ingresos que no se clasifiquen de manera expresa en las demás cédulas. Esta parte aquí es simplemente decir, es que usted además de que es una persona natural,
que independiente, trabajo independiente, profesional independiente. Además de eso, usted tiene un almacencito y usted en ese almacén tiene unos ingresos. Ah, entonces aquí están también esos otros ingresos que no clasifican ni como ingresos por rentas de trabajo, que no clasifican como rentas de capital, ¿sí? Y entonces al no clasificar ni como rentas de trabajo ni como rentas de capital, ¿dónde las vamos a incluir? Recibidas por una persona natural. Entonces dice en rentas no laborales, ¿cierto? No tienen nada que ver con rentas de trabajo. Aquí estarían entonces todos los ingresos. También con las limitaciones que luego vamos a mirar. Ahí entonces estamos viendo los tres tipos de renta que hacen parte de la cédula general. Rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales. Primera cédula. La segunda cédula tiene que ver con las rentas de pensiones. En las rentas de pensiones, en esta cédula, ¿qué vamos a tener en cuenta? Las pensiones de jubilación, las pensiones de invalidez, la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes, la pensión sobre riesgos profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. La pensión de jubilación, la tradicional en nuestro país, ¿cierto? La persona que después de trabajar unos años, muchos años, entonces cumple con unas semanas de cotización, cumple con una edad, en nuestro caso, en nuestro país, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres, y entonces obtiene su pensión de jubilación o su pensión de vejez. La pensión de invalidez, cuando la persona, después de un análisis previo de las autoridades de salud competentes, consideran que esa persona no tiene la capacidad física para desempeñarse laboralmente y entonces le conceden una pensión de invalidez. También está la pensión de sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes es simplemente cuando el titular de la pensión fallece y entonces esa pensión se traslada a las personas que directamente tengan relación, a su cónyuge, a sus hijos menores de edad, a sus padres, etcétera, etcétera. La pensión sobre riesgos profesionales, cuando a la persona le conceden una pensión a causa de un accidente laboral, ¿cierto? Que ya le impide seguir desarrollando su actividad como trabajador. Entonces, al causarse esa situación, la administradora de riesgos profesionales le concede entonces la pensión porque se supone que ese trabajador, pues, a causa de un accidente o una enfermedad profesional, ya no puede entonces desempeñarse laboralmente. O las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones. ¿Cuándo se da? Cuando las personas, los trabajadores han contribuido, han hecho su aporte a la pensión durante varios años, pero se dan cuenta que finalmente no van a alcanzar, no van a lograr una pensión, porque no les va a dar la cantidad del tiempo para las semanas cotizadas o porque van a tener que trabajar más de los 62 años para poder lograr una pensión y entonces dicen, no, ¿sabe qué? Más bien yo negocio con ustedes y va al fondo de pensiones y negocia y le dan entonces una indemnización que sustituye la pensión. ¿Qué significa? Le damos una plata hoy, pero usted ya no puede reclamar ningún tipo de pensión en el futuro. Y las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Cuando la persona tiene entonces en los fondos privados, tiene algunos valores ahorrados a cuenta de pensión, entonces dice, no, no voy a seguir ahorrando, no voy a seguir pagando esto para pensión, devuélvame mi plata, y entonces va al fondo de pensiones y el fondo de pensiones privado le devuelve entonces los dineros que haya ahorrado en ese momento. Entonces las rentas de pensiones son claras, solamente para pensiones de jubilación, invalidez, vejez, pensión de sobrevivientes, pensión de riesgos profesionales, indemnizaciones sustitutivas de pensión y devolución de saldos. Todo esto que está relacionado entonces con los aportes a pensión tanto del trabajador como de la empresa. En la ley no propuso ningún tipo de modificación, las rentas de pensiones se quedaron como tal. La única cédula que realmente se modificó fue las cédulas de trabajo, las cédulas de rentas de capital
ingresos no laborales que se juntaron todos en una sola cédula que se llama simplemente cédula general. Y por último tenemos la tercera cédula, que es la cédula de rentas de dividendos y participaciones. ¿Qué hace parte de eso? Como decía, los dividendos y las participaciones, que no son más que las utilidades que las sociedades le distribuyen a cada uno de sus socios. Entonces, ya que en estas no hay ninguna deducción, no hay ninguna renta exenta, entonces pues aquí no aplica nada, ¿cierto? Y dentro de esto, entonces, con dividendos y participaciones consideradas ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, tiene una tarifa progresiva. Hay que mirar también cuando se hace esto, la sociedad está obligada también a decirle al socio de esos valores que le está entregando, qué parte constituye ingreso no constitutivo de renta y qué parte constituye renta agravada. Eso es una labor que obviamente cada sociedad tendrá que hacer en su momento. Y esas son entonces las tres cédulas. Entonces vuelvo y repito. Cédulas solamente para efectos de declaración de renta año agravable 2019 son tres cédulas. La cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. No hay más. Esas son. Hasta ahí, muchachos. Pregunto. Claro, ¿nos queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ese documento usted lo manda. Sí, yo le mando este documento, claro, yo se lo subo hoy mismo al Q10. Ah, listo, profe. Sí. Porque yo creo que ustedes están más concentrados escuchándome que tomando apuntes, ¿cierto? Si estuviéramos allá en la universidad, pues seguramente estaríamos tomando apuntes. Pero acá no tenemos esa posibilidad, entonces, claro, yo les mando todo esto para que ustedes tengan entonces el material que les permita, obviamente, poder repasar. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, yo creo que no. Muy bien. Ya entonces vamos, las tarifas de impuesto de renta a personas naturales. Aquí sí hay una situación que bregó a los trabajadores, a las personas naturales, sobre todo a la parte laboral. Anteriormente, con la ley 1943 de 2016, las tarifas venían solamente, o la tabla venía solamente hasta este valor, hasta acá. Pero con la expedición de la ley de financiamiento, entonces ya la norma dijo, no señor, hay que gravar salarios altos. Y entonces amplió esta tabla ya de estos rangos, lo amplió entonces con valores ya superiores. Y entonces ya se fue desde el 33, se fue con otro rango del 35, otro rango del 37 y otro rango del 39. ¿Cierto? En este país los que más tributan o los que más tributamos somos los trabajadores, desafortunadamente. Entonces, esta es la tabla. Ahora, ¿cómo es esto? Está diciendo que esta tabla está formalizada o construida con base en unidades de valor tributario VT. Entonces dice, cuando el ingreso de la persona está entre 0 y 1090 VT, recordemos que es declarante la persona que tenga ingresos de 1400 VT. Pero cuando la renta agravable del contribuyente está entre 0 y 1090 VT, el impuesto que va a pagar es cero. Así es, señor. Ahora, cuando su renta agravable es mayor a 1090 VT y hasta 1700 VT, entonces, ¿cómo se va a establecer o cómo se va a calcular el impuesto? Se va a tomar la base gravable en VT, a esa base gravable se le restan 1090 VT, que es el rango anterior, y lo que dé se va a multiplicar por 19%. ¿Qué significa eso? Que tenemos que coger la renta gravable, que está expresada siempre en pesos, la vamos a dividir entre el valor de la VT, en este caso decíamos que era 34.270 pesos, y nos va a dar un valor, ¿cierto? En VTs. Ya una vez que tengamos el valor en VTs, le vamos a restar 1090 VTs. Y a lo que nos dé, a ese valor lo vamos a multiplicar por el 19%. Ese es entonces el impuesto en ese caso de ese rango. Cuando la renta gravable del contribuyente es superior a 1.700 VT y hasta 4.100 VT, dice que la tarifa marginal es el 28. Pero que cómo se establece o cómo se calcula eso, se toma la base gravable en unidades de valor tributario, es decir, esa renta gravable en pesos
la dividimos entre 34.270 pesos, que es el valor de la VT, y eso nos va a dar entonces una VT. Al valor que nos dé le vamos a restar el rango anterior, 1.700 VT, a ese valor lo vamos a multiplicar por el 28%, y a lo que nos dé además le vamos a sumar 116 VT. Suena aparentemente complejo, pero tengan la absoluta seguridad que con un ejemplo lo vamos a entender fácilmente. Cuando la renta gravable es superior a 4.100 VT y hasta 8.600 VT, la tarifa es el 33%, tomado entonces o calculado de la misma manera, base gravable en VT, menos en este caso 4.100 VT, a ese valor lo multiplicamos por el 33% y a ese resultado le sumamos 788 unidades de valor tributario. Cuando el rango de renta gravable está por encima de 8.600 VT y hasta 18.900 VT, entonces podemos decir que el impuesto es del 35%, que en ese caso convertimos la renta gravable a VT, le restamos 8.670, a ese valor lo multiplicamos por el 35% y a lo que nos dé le sumamos 2.296 VT y ese será el impuesto en VT, que luego vamos a convertir también a pesos. Que cuando la renta gravable supera las 18.970 VT y hasta máximo 31.000 VT, el impuesto promedio sería 37%, tomado entonces también de convertir la base gravable en VT, restarle 18.970 VT, que es el rango anterior, a lo que nos dé multiplicarlo por el 37%, y a ese valor, a ese resultado, le sumamos 5.900 VT. Y finalmente tenemos que cuando la renta gravable es superior a 31.000 VT, de ahí en adelante la tarifa promedio es del 39%, y que ahí vamos a coger la renta gravable en VT, le restamos el rango de 31.000 VT, a lo que nos dé le multiplicamos por el 39%, y a ese resultado le sumamos 10.352 VT, y ese sería entonces el valor del impuesto para el contribuyente. Muy bien. Hasta ahí la tabla, pues, que necesitaríamos simplemente es hacer unos ejercicios para que lo podamos entender de manera tranquila. La verdad es que suena complejo, pero como van a ver, es algo muy sencillo de hacer. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para efectos de hacer el proceso de depuración de la renta de la persona natural por el sistema cedular? Que además de los ingresos que la persona tiene, hay unos ingresos que la ley taxativamente está diciendo que no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuáles son esos ingresos que la ley considera que no son constitutivos de renta ni ganancia ocasional? Es decir, significa que no están grabados. Son los aportes obligatorios a pensión que hace el trabajador, el aporte obligatorio al Fondo de Solidaridad Pensional, que esto lo hacen los trabajadores que tengan un sueldo superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El aporte obligatorio a salud también es un ingreso no constitutivo de renta. Los aportes voluntarios a fondos obligatorios, a fondo obligatorio por venir. El que hace un trabajador voluntariamente dice, yo quiero tener una pensión más alta, entonces hago un aporte voluntario en porvenir. Entonces dice, en ese caso, ese aporte voluntario se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. El aporte obligatorio a pensión por honorarios, si la persona natural, además de tener ingresos laborales, también genera honorarios, entonces hace unos aportes a pensión por esos honorarios como trabajador independiente, entonces también ese aporte es un ingreso no constitutivo de renta. El aporte obligatorio a salud por honorarios también se considera un ingreso no constitutivo de renta. Si hace aporte a las administradoras de riesgos laborales, también ese se considera un ingreso no constitutivo de renta. Y las cesantías, que también se consideran ingresos no constitutivos de renta. Y ya otros ingresos que establece entonces el Estatuto Tributario en el artículo 36 hasta el artículo 357.2. Y están gastos asociados que obviamente ya como una renta no constitutiva de renta o ganancia ocasional, entonces está diciendo los costos y gastos asociados a los honorarios, las comisiones y los servicios.
obviamente se tienen que demostrar con soportes contables. Y tenemos también las rentas y deducciones. Entonces tenemos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, que simplemente no están grabados y se restan en su totalidad de los ingresos brutos del contribuyente, de la persona natural. Y las rentas exentas y las deducciones, que en el caso de las personas naturales están limitadas a un 40% del total de sus ingresos laborales. Entonces aquí se dice que me está cesantías, intereses a las cesantías, de acuerdo con unos valores específicos, la protección a la maternidad, o sea, los que sean los pagos que se hacen, entonces por protección a la maternidad, los gastos de entierro, aportes voluntarios a pensión. Arriba teníamos los aportes a pensión, pero obligatorios. Estos ya son aportes voluntarios. Ahorro en cuentas de ahorro al fomento de la construcción. Cuando usted ahorra en estos fondos para acceder luego a créditos hipotecarios, a créditos de vivienda. Los gastos de representación también se considera una renta exenta. El exceso de salario de funcionarios de las fuerzas militares. Las otras rentas exentas que establece la norma tributaria. Y además tenemos renta exenta del 25% de los ingresos laborales del contribuyente. Se considera entonces que los contribuyentes con rentas laborales pueden entonces descontar de sus ingresos totales hasta el 25% de esos ingresos que constituyen entonces renta exenta. Tienen también una deducción por dependientes. ¿Quiénes son dependientes? Todas aquellas personas que dependen económicamente del contribuyente, del declarante, como el cónyuge, como los padres no pensionados, como los hijos menores de edad, o los hijos mayores de edad pero que estén estudiando, o hijos o hermanos que tengan problemas de discapacidad o que dependan económicamente del trabajador y que no tengan ningún ingreso que lo obligue entonces a presentar declaración. La deducción por medicina prepagada también es una renta exenta. Los intereses, perdón, si renta exenta de deducciones, los intereses por préstamo de vivienda también se pueden descontar, pero están obviamente limitados. Y el gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4 por mil, que se puede descontar hasta el 50%. Estos son entonces lo que se considera entonces rentas exentas y deducciones. Pero vuelvo y le repito, estas rentas exentas, voy a colocarle por acá, que están limitadas al 40%. El 40% del ingreso laboral total. Entonces hay que tener cuidado cuando se prepara la declaración de renta. ¿Por qué? Porque ahí tiene que jugar con eso. Que tiene la renta exentas y deducciones, le dieron 50 millones de pesos. Pues vaya primero con los 50 millones de pesos y compárenlos con el 40% que le da calculado sobre el ingreso laboral total. Entonces, ¿cuál es el ingreso laboral? Que fueron 100 millones de pesos. Entonces, cada 100 millones de pesos, calculen el 40%, le daría 40 millones. Y como las rentas de esto, la suma nos dio 50, y solamente se puede descontar 40 millones. ¿Por qué? Porque la norma le está limitando a eso. Pero bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Yo les pregunto, muchachos, hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna duda? No, profe. ¿Queda claro? Bueno, ya no alcanzamos a hacer el ejercicio, voy a preparar uno. Voy a tratar de preparar uno, hacer un videito y se los mando para que ustedes lo vayan estudiando previamente y luego ya en nuestra próxima sesión nos reunimos y hacemos un taller, solamente 1 o 2 talleres de liquidación de declaración de renta de una persona natural, de tal manera que todo esto nos quede clarito. Muy bien. Listo, profe. Okay, bueno, pues. Entonces les agradezco inmensamente que han estado presentes hoy y nos estaremos viendo. Les pregunto,
a todos ya que están ahí, si han tenido algún inconveniente para conectarse, en fin, algún inconveniente de tipo técnico, tecnológico, etcétera, etcétera, o algún impedimento que les permita como conectarse a estas sesiones de clase. No, profe. Todos Pues yo han- pienso que ninguno. Sí, también pienso lo mismo, pues, porque están aquí todos. El único era Juan Felipe. el de Juan Felipe, pero ya también lo logró superar. Sí, porque la universidad está también muy interesada en mirar qué estudiantes tienen inconvenientes, porque hay algunos que pues todavía no tienen internet o no tienen su computador, se les dificulta. Y entonces la universidad quiere tener claridad en eso, porque pues en ese caso también tenemos que tener algún tratamiento especial. Muy bien, entonces les agradezco mucho, muchachos, que los acompañe y hasta la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo. No, profe, Listo, gracias. profe, feliz día. Ok. Gracias, profe. Bueno. Muy bien.